Hola amigos, y también quiero saludar no solamente a mis amigos, sino a todos aquellos hermanos creyentes, hermanos y hermanas, que están participando también con nosotros en este espacio de YouTube o en este canal. Y bueno, como la mayoría de ustedes saben, este canal está dividido, por así decirlo, en dos partes. Me refiero a los contenidos. Los contenidos de este canal son contenidos absolutamente lo que es salud natural. Es por eso que hemos tocado el tema de las vacunas, hemos tocado, bueno, diferentes temas que en cierto modo afectan ya o influyen en lo que es la salud, en nuestra salud humana, la salud humana. Y los otros temas, los otros contenidos de este canal son contenidos sensibles espirituales. Ya, y estos contenidos sensibles espirituales, yo la verdad que la idea, el propósito, el objetivo no es herir la sensibilidad espiritual de ninguno, porque la Biblia y todo lo relacionado con ella, la Biblia está escrita en misterio, amigos y hermanos. La verdad que la Biblia está escrita en misterios, ya, porque Jesucristo dijo esto. Dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Y Jesús dijo: porque así te plugo. Entonces también ahí mismo dice, creo que eso está en Mateo, ¿verdad? Mateo capítulo 13 debe ser, no sé, no estoy seguro, pero él ahí dijo: y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Por eso digo que la Biblia está escrita en misterios, y la única forma de nosotros por entender los misterios de Dios es que estos misterios nos sean revelados, es decir, Dios nos revele, nos abre el entendimiento para comprender las Escrituras. Entonces, repito, los contenidos sensibles espirituales no es para herir la sensibilidad de ninguno o para hablar de ciertas doctrinas, no, sino es para exaltar la obra redentora, yo diría, que está escrita y que se revela a través de las páginas de la Biblia. Entonces, con respecto a los contenidos espirituales sensibles, nosotros todos sabemos que estamos viviendo en el tiempo del fin, estamos viviendo al final, estamos viviendo casi a punto de lo que es Armagedón. Yo sé que ustedes que han leído la Escritura ya y que aman al Señor están concernidos con respecto a eso, que estamos en el tiempo del fin y que el mundo está a punto, digamos, está en víspera de enfrentar lo que se llama un período muy tremendo, que se llama el período de la gran tribulación. Es decir, la Biblia anuncia que viene una gran tribulación y ya sabemos que esa gran tribulación dura 3 años y medio, porque en el libro de Daniel, ¿cierto? Allí dice que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y tiempos son 2 años, tiempo es un año y la mitad de un tiempo es medio año, es decir, 3 años y medio, como también está en otra parte escrito que son 42 meses. Y los 42 meses son 3 años y medio de gran tribulación, porque algunos creyentes hablan de 7 años. Pero yo creo que eso es pretribulación, ¿ya? 3 años quizá y medio de pretribulación, pero la gran tribulación o el reinado de la bestia en este tema del gobierno único mundial, ya porque todo eso está, digamos, todos los acontecimientos están convergiendo en eso, en de que la tierra va a tener, según la profecía, y yo la creo, un solo gobierno mundial, y ese va a ser el gobierno mundial de la bestia, donde está en Apocalipsis 13, disculpen, donde nadie podrá comprar o vender sino aquel que tiene
la marca de la bestia en su frente o en la mano derecha. Ya sabemos que la marca en la frente, esto digo para el que entienda, son los 3 espíritus inmundos a manera de rana, ¿ya? Y la marca en la mano derecha es hacer la voluntad del sistema mundial que está siendo instalado en este momento, ¿ya? Entonces, repito, donde habrá un solo gobierno, un solo líder mundial, una sola religión mundial, una sola moneda mundial, y nadie podrá comprar o vender sin tener, repito, la marca de la bestia en la frente, que es una marca espiritual, ¿ya? O la marca de la bestia en la mano derecha, que, repito, es hacer la voluntad de este sistema apóstata, completamente anticristo, apóstata, que no respeta la palabra de Dios y bueno, y ya lo están haciendo porque están uniendo a todas las religiones sin importar lo que las religiones profesen. La idea es juntarlo a todo para este tema, digamos, del control, el control. Entonces, otra cosa que quiero compartir, no quiero ser muy largo, digamos, en esta expresión, simplemente 20 minutos o media hora máximo, ¿ya? Hablando de estos contenidos sensibles espirituales. Entonces, amigos y hermanos, en la profecía, todos ustedes saben, estamos todos concernidos, ya que las grandes profecías para el tiempo del fin es primero que todo el reloj de Dios, que es Israel. Israel estaría en su tierra, porque Jesucristo dijo, mirad todos los árboles del campo y la higuera. Cuando ustedes vean la higuera reverdeciendo, sabed que el verano está cerca. Entonces, todos sabemos que la higuera, digamos, se refiere a Israel. Jesús, al hablar de la higuera, se refería a Israel. Entonces, y ya sabemos que la higuera, Israel está en su tierra después de 2000 años. Sobrenaturalmente, digamos, Israel regresa de los diferentes países y naciones a los cuales Dios mismo, los arrojó durante estos 2000 años y los trae nuevamente a su tierra, a Israel. Y esto sucedió el año 46-47, que Israel se declara un Estado. Entonces, amigos y hermanos, ustedes bien saben eso. Ya, eso es algo muy extraordinario y sobrenatural, el regreso de Israel a su tierra, a la tierra, yo diría la tierra de Canaán, ¿ya? A la tierra de Canaán, a la tierra de, como dijo Jesucristo, ¿ya? Y este evangelio será predicado en Jerusalén, dijo Jesús, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Israel está en su tierra, ya está en Jerusalén, Israel está en Judea, en Samaria, a pesar de que le llaman Cisjordania, pero esa es la tierra de Israel. Ya no me voy a meter en el tema político, pero un propio hijo de Hamas, uno de los dirigentes, él ha dicho eso, esta tierra le pertenece a Israel, porque bíblicamente es así. Bueno, entonces, esa era una de las grandes profecías, Israel en su tierra, ondeando la bandera más antigua del mundo, que es la bandera de Israel, ya las 2 franjas celestes con la estrella de David, ya esa es la bandera más antigua del mundo, ondeando ya, y Dios teniendo cuidado de Israel y peleando por Israel, porque también la Biblia, la profecía dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de mi pueblo, ¿ya? Y ahí donde habla también, y será tiempo de angustia, y bueno. Entonces, amigos y hermanos, ¿ya? Esa era Israel en su tierra, una de las grandes señales del tiempo del fin, ¿ya? De que viene Armagedón, de que todas las naciones, esa es la profecía, se juntarán en contra de Jerusalén,
y van a ir a los montes de Israel, es decir, a Armagedón, a Meguido, a combatir, a luchar en contra ya de Jerusalén, ya en contra de los 144.000 judíos es el verdadero Israel. Bueno, no voy a entrar en eso en este minuto. Y otra de las grandes señales, hermanos y amigos, bueno, amigos yo diría, pues los hermanos creyentes del mensaje saben de qué se trata este mensaje, sería la venida de un profeta. Yo creo eso. La venida de un profeta antes del día grande y terrible de Jehová. ¿Ya? El día grande y terrible de Jehová es cuando un poquito antes el último Hijo de Dios preordenado, predestinado, que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, es redimido, es llamado y es redimido por la sangre del Señor Jesucristo. Cuando eso sucede, ¿ya? Cuando eso sucede y cuando estos 144.000 judíos reciben el Evangelio del Señor Jesucristo, lo van a reconocer a Él como el Señor, como el Mesías, entonces se cierra la puerta de los gentiles. La iglesia gentil es arrebatada antes de este periodo de 3 años y medio de gran tribulación. Entonces, amigos, y bueno, le hablo a mis amigos, porque los hermanos saben esto, ya esta otra gran señal profética o en la profecía es que en el tiempo del fin Dios enviaría un profeta. ¿Dónde está eso en la Biblia? Está en el último libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Malaquías. En el capítulo 4, versos 5 y 6, dice así, dice, «He aquí yo os envío el profeta Elías». Él, y dice, lo voy a abreviar porque ahí hay un doble ministerio, no voy a hablar de eso, ¿ya? Pero allí dice con mucha claridad que Elías convertirá el corazón de los hijos, nuestros corazones, al corazón de los padres. Se refiere a los padres de Pentecostés, los padres fundadores, por así decirlo, ya de lo que es o los primeros, la iglesia primitiva, digamos, donde empezó el cristianismo, ¿ya? Entonces, Dios, antes de la gran tribulación de este día grande y terrible de Jehová, donde el juicio de Dios, donde ya Dios no es más cordero, ¿ya? Porque el cordero tiene que ver con sus días, en sus días de intercesión, de mediación, sino que ya decía recién el último hijo de Dios, que tiene su nombre escrito en el libro de la vida, es redimido, se acaba todo lo que es la redención, y viene el juicio de Dios sobre la tierra, sobre todos aquellos que han rechazado la palabra de Dios, el evangelio de Dios y el mensaje de Dios para el tiempo del fin. Entonces ahí, donde está escrito que Dios enviaría a Elías, está ahí en el libro de Malaquías 4, versículos 5 y 6. Dios enviaría al profeta Elías y el mensaje de Elías convertiría nuestro corazón a la fe original de los padres de Pentecostés. ¿Ya? Entonces, ese que es un tema muy amplio y muy hermoso. Entonces, y también eso lo podemos encontrar en Mateo capítulo 17, ¿ya? Donde Jesús mismo dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Entonces, bueno, ahí ustedes escudriñen eso, examinen esa escritura. Ya, y este profeta haría dos cosas. Estoy repitiendo. De acuerdo a Malaquías capítulo 4, versículo 5, convertiría nuestro corazón a la fe original, ¿ya? A la doctrina original, a lo que tenía la iglesia primitiva, que tenían ellos. Ellos tenían el Espíritu Santo, es decir, ya no vivían ellos, sino que vivía Cristo en ellos, y Cristo viviendo en ellos continuaba haciendo sus obras, ¿ya?
entonces porque ellos echaban fuera demonios, hablaban nuevas lenguas, ya ponían las manos sobre los enfermos y estos sanaban, los apóstoles ponían las manos sobre los creyentes y ellos recibían el Espíritu Santo, y tenían todas las cosas en común, que es algo sobrenatural eso, tenían todas las cosas en común, nadie decía ser suyo propio nada de lo que tenía, sino que tenían todas las cosas en común, que es diferente a hoy día, ¿ves? Entonces, y Dios se manifestaba de manera sobrenatural a través de la predicación y del ministerio de los apóstoles, ¿ya? Porque los enfermos eran sanados, los muertos eran levantados. Entonces, esa era una iglesia poderosa. Los discípulos ponían a los enfermos en una hilera, ¿cierto?, para que la sombra de Pedro los tocase. Y tan pronto la sombra de Pedro tocaba, a estos enfermos eran sanados. Entonces esa era una iglesia poderosa, amigos y hermanos. Y bueno, pero eso se perdió a través de las edades, ¿ve? Entonces esa iglesia era tan santa, estaba tan llena del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, que no podían meter una mentira, ¿ve? Cuando trataron Priscila y fueron... bueno, no me acuerdo el matrimonio este que le mintieron, ¿ya? Y entonces, y cayeron muertos. Ese matrimonio, digamos, primero fue el esposo, cayó muerto a los pies de Pedro, porque no le mintió a Pedro, le mintió el Espíritu Santo que estaba en Pedro. Y después vino la mujer, Zafira, Ananías y Zafira. Ananías murió primero y después vino Zafira, y también ahí Pedro le dijo, ¿por qué le mintieron? Ustedes no mintieron a hombre, le mintieron al Espíritu Santo. Entonces también hay una profecía que en estos últimos días volverían los días de Ananías y Zafira, es decir, si habría una mentira en nuestros medios, ya, o gente tratando de personificar o de mentir al Espíritu Santo, ellos caerían muertos, ¿ya? Entonces, bueno, es algo muy tremendo. Bien, entonces, este profeta haría dos cosas. La primera cosa la tenemos en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6, y la segunda escritura que habla del ministerio de este profeta está en Apocalipsis 10, 7. Y eso es muy tremendo. Estamos hablando de profecía. Y dice, en Apocalipsis 10, 7 dice que sino que en los días de la voz del séptimo ángel, el séptimo ángel o séptimo mensajero, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, eso es algo muy tremendo, ¿ya? Es algo muy tremendo porque nosotros no estamos viviendo, amigos y hermanos, en una edad pentecostal, no estamos viviendo en la edad de Lutero, ni de Wesley, ni de los pentecostales. Nosotros estamos viviendo en la edad del libro abierto. Estamos viviendo en la edad de la novia o de la esposa. Estamos viviendo en la edad de la revelación. Entonces eso, el misterio de Dios se consumaría. Eso está en Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Pero este capítulo es muy tremendo, es muy interesante, porque este capítulo es la revelación del séptimo sello, cuando Cristo, el Cordero, abre el séptimo sello. Y voy a decir esto último, porque sé que me voy a extender mucho. Ya, ustedes recordarán, amigos y hermanos, que había un libro que estaba en la mano del que estaba sentado en el trono. Eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 5, donde Juan dijo y escribió, está ahí en Apocalipsis capítulo 5, y el que estaba sentado en el trono, dice, tenía un libro que estaba escrito por dentro y por fuera, y estaba cerrado y sellado con 7 sellos. Entonces eso, si ustedes leen, hacen una lectura de Apocalipsis o el libro Revelación capítulo 5, ahí dice que un ángel fuerte pregonó a gran voz y dijo, ¿quién es digno de tomar el libro y de abrir sus 7 sellos? Y Juan, como tenía la comisión de escribir todo lo que él viera,
y todo lo que él oyera, empezó a mirar. Y en el cielo no había nadie digno. Miró a la tierra y tampoco había nadie digno. Y acuérdense, y también los que están debajo de la tierra, es decir, los que habían muerto, y tampoco había ninguno digno porque estaban todos en la presencia de Dios y no había ningún ser humano digno, desde Adán hasta nuestros días. Por supuesto, Adán no era digno. Ve usted, ahí estaban los profetas, tampoco no había ninguno digno. ¿Ya? Entonces estaban los apóstoles y no había ninguno digno. Y estaba todo hombre, estaban los papas, si usted quiere, no había ninguno digno. Ninguno digno, amigos, ni siquiera de mirar el libro, cuanto menos de tomarlo y de abrir sus 7 sellos. Y entonces cuando Juan se percata de todo esto, que miró en el cielo, buscó, miró en la tierra, buscó y miró debajo, o sea, los que habían sido muertos y no había nadie digno, léalo, Juan empezó a llorar de una forma desconsolada. Porque Juan dijo, y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de tomar el libro, ¿ya? Ni siquiera de mirar el libro, menos de tomarlo, abrir sus 7 sellos. Y dice que lloraba mucho, pero uno de los ancianos le dijo a Juan, Juan, no llores, no llores, Juan, porque he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha prevalecido. Y prevalecer, amigos y hermanos, ustedes todos lo saben, significa vencer, ¿ya? Él ha prevalecido, él ha peleado la batalla y ha vencido, ¿ya? Entonces, y Juan se volteó para mirar al león y Apocalipsis 5 dice que vio un cordero ensangrentado, recién inmolado, ensangrentado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esos 7 espíritus de Dios, los 7 ojos, ya todos sabemos, eran 7 mensajeros. Y sabemos cuáles fueron los mensajeros a las 7 edades de la iglesia. Lo voy a decir por si acaso alguno no lo ha oído. Pablo, después vino Ireneo, después vino Martín, después vino Colombo, después vino Lutero, que fue el más conocido de los mensajeros, pero después vino John Wesley y después vino Elías o el hermano William Branham, ¿ya? Hay muchos que no creen esto, pero nosotros lo creemos, ¿ya? Lo creemos de todo corazón y yo lo estoy compartiendo con ustedes, amigos, y bueno, y por supuesto con los hermanos. Si alguien no lo cree, yo lo voy a seguir amando igual, ¿cierto? No hace ninguna diferencia porque yo creo que la palabra, digamos, la palabra preordenada, la van a recibir aquellos que son predestinados para recibir la palabra. Entonces, estamos en Apocalipsis 5, ¿verdad? Entonces Juan se volteó para ver al león, pero en vez de ver a un león, ve a un cordero como inmolado. Ya estaba estremecido ese cordero, y entonces ese cordero tenía 7 ojos y 7 cuernos. Los 7 cuernos representan 7 poderes o 7 edades de la iglesia, ¿ya? Y los 7 ojos representan los 7 mensajeros a las 7 edades de la iglesia, porque Dios miraba a través de esos ojos y Dios habló a través de estos 7 ángeles mensajeros. Entonces, amigos, y dice que él, el cordero, dio un paso adelante, ¿ya? Y toma el libro, porque el llamado del ángel fuerte era justamente para que apareciera el pariente redentor, ¿ya? El Goel, que se llama, o el pariente redentor, ¿ya? Uno que no había nacido por sexo. Y el único que no nació por sexo ya fue Adán, pero Adán cayó, él canjeó los derechos de la vida eterna y la jurisdicción sobre la tierra, el dominio sobre la tierra y de ser un Dios con minúscula, lo canjeó por la sabiduría.
Entonces, y ese título de propiedad de la tierra trató de tomarlo Satanás, pero todos sabemos, pasó a las manos del dueño original, que es Dios. Y desde el huerto del Edén, ese libro, cuando lo perdió Adán, ha estado en las manos de Dios, esperando este tiempo del fin, amigo, para que el Cordero, el único digno, no hay hombre digno porque todos nacimos por el sexo. Ya la Biblia dice, y por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, pero el único ser digno ya no nació por sexo, nuestro Señor Jesucristo, ya, y Él es digno, ya. Dios en Cristo Jesús se hizo carne, tomó un cuerpo para Él mismo venir y para redimirnos, para derramar su sangre, para pagar el precio por nuestra redención, tomar nuestros pecados y lavarnos en su propia sangre. Entonces, amigos, nadie podía hacer eso. Por esa razón nadie era digno, ningún papa o los apóstoles o los profetas, no. El único digno es el Cordero, el Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, allí en Apocalipsis capítulo 5, ¿ya? Cuando Cristo, el Cordero que fue inmolado, toma el libro, empieza un tremendo avivamiento. Juan deja de llorar y ve que había millones y millones que gritaban a gran voz: tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque con tu sangre, escuchen bien esto, con tu sangre nos has redimido para Dios y nos has hecho reyes y sacerdotes. Amigos, no es que nos va a hacer, ya Él nos hizo reyes y sacerdotes. Y dijo, y reinaremos sobre la tierra. Y había un tremendo jubileo cuando Él toma el libro. Pero yo voy a terminar diciendo esto. Entonces sucede que el Cordero empieza a abrir los sellos. Bueno, esto más adelante quizá lo compartamos, pero el Cordero rompe el primer sello y revela el misterio de ese sello, y rompe el segundo, el tercero, el cuarto, y muestra el misterio de estos sello, rompe el quinto sello, y ahí entendemos las almas bajo el altar, que no eran los mártires cristianos de la iglesia primitiva, sino que eran los judíos, porque ellos estaban clamando por venganza, y el Cordero rompe, ve el sexto sello, ¿ya? Y nos muestra qué es lo que es el sexto sello, ¿cierto? La purificación de la tierra, la purificación de los 144.000 judíos, ¿ya? Porque eso en pleno tiempo de gran tribulación, ya nosotros no estaremos acá, y la purificación de las vírgenes fatuas. Las vírgenes fatuas son grandes creyentes, pero esos grandes creyentes pasan por la gran tribulación porque no reciben el mensaje y sus lámparas no son llenas con el aceite, que el aceite representa el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y entonces van a haber miles y miles y miles de hermosos, preciosos cristianos que son las vírgenes insensatas, pero son vírgenes, aman al Señor Jesucristo, aman la palabra de Dios, pero ellos van a entrar en la gran tribulación porque no tenían aceite en sus lámparas. Tenían las lámparas, que el salmista dijo, lámparas a mis pies tu palabra. Entonces la lámpara representó la palabra, pero no tenían el aceite que representa el Espíritu, ¿ya? El Espíritu Santo, para hacer que alumbre la lámpara. Entonces esos fueron creyentes que no recibieron el mensaje ni recibieron todos estos sellos. Porque quiero hacer una declaración antes de terminar, ya estamos casi en el tiempo. Entonces, abre el sexto sello, ya sabemos que el sexto sello es el sello de la gran tribulación, ya donde hay un propósito triple, y lo repito, la purificación de la tierra, la purificación de los 144.000 judíos, ya, y la purificación de las vírgenes fatuas, que tendrán que sellar sus testimonios con su propia vida, porque la gran tribulación es el reinado de la bestia, y la bestia los va a martirizar, los va a asesinar. Entonces, amigos, y el séptimo sello, y ahí está el misterio, ¿ya? Porque nuestro mensaje
Ya sabemos que el mensajero dijo, para mí los sellos significaron mucho, ¿ya? Pero ustedes no saben lo que ha significado el séptimo sello. Y el séptimo sello, voy a estar terminando con esto, en nuestro mensaje, porque el séptimo sello es revelado en Apocalipsis capítulo 10. Y en Apocalipsis capítulo 10, Juan escribió y dijo, vi descender del cielo a otro ángel poderoso. Este ángel poderoso es el Señor Jesucristo, ¿ya? La Biblia en español está traducido como ángel fuerte, pero es el ángel todopoderoso, el ángel fuerte que es el Señor Jesucristo. Y él dice que tenía un arco iris sobre su cabeza. Y dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte cercado de una nube y con el arco iris sobre su cabeza. Y dice que su rostro era como el sol, porque es la misma revelación de Apocalipsis capítulo 1. Y dice, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, pero dice antes que tenía en su mano un librito abierto. Por eso yo digo que no estamos en una edad pentecostal, estamos en la edad del libro abierto, estamos en la edad de la revelación de todos estos misterios, ¿ya? Entonces, porque el mensajero, el verdadero mensaje del mensajero era el séptimo sello, o sea, bueno, todo lo demás, por supuesto que sí, pero el séptimo sello importante para nosotros, por el séptimo sello envuelve la segunda venida del Señor y envuelve todo el misterio de la redención, ¿ya? Bueno, de lo cual yo creo que vamos a compartir en otra oportunidad. Pero amigos, terminando, entonces dice, tenía en su mano un librito abierto. En Apocalipsis 5 estaba cerrado y sellado, pero ahora cuando abre el séptimo sello está abierto. Y fíjese entonces cómo lo describe la Biblia. Dice, vi descender del cielo a otro ángel poderoso fuerte, ya envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y dice, y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como cuando ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y como Juan tenía la comisión de escribir todo lo que él viera y oyera, tomó su pluma, me imagino yo, y empezó a escribir. Pero oyó una voz del cielo que le decía, no, Juan, no escribas las cosas que los 7 truenos han declarado. Amigos, estos son los 7 truenos de Jesús que retumban en el tiempo del fin. Es decir, el mensaje del tiempo del fin son esos 7 truenos, los 7 truenos de Jesús, porque no son de ningún hombre, no es una doctrina, no, son los 7 truenos de Jesús que retumban en el tiempo del fin. Y todos sabemos, los que hemos leído un poquito la Biblia, que un trueno es la voz de Dios. El salmista dijo, truena Dios maravillosamente con su voz. Cuando Dios habla, es un trueno, amigos. Entonces, tronó él, dice, 7 truenos emitieron su voz, algo dijeron esos 7 truenos, algo declararon esos 7 truenos, ¿ya? Y Juan iba a escribir las cosas que los 7 truenos dijeron, pero él dijo, pero oí una voz del cielo, porque los truenos tronaron acá en la tierra, pero oí una voz del cielo que me decía, Juan, no escribas las cosas que los 7 truenos han dicho, han declarado. Y el ángel fuerte, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo, levanta su mano ya derecha y él jura por el que creó los cielos y las cosas que están en él, el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Él juró por sí mismo, pero él jura, dice la Escritura acá en Apocalipsis, por el que creó los cielos y las cosas que están en él, por el que creó la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo, amigos, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, este séptimo mensajero, este Elías,
prometido que Dios ya lo ha enviado, que no era otro que el hermano William Branham, él dijo, el misterio de Dios será consumado, se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas, porque el séptimo ángel era un profeta. Y este profeta reveló todos los misterios de tal forma, amigos, y esto es una cosa muy grande, de que cuando Juan, el ángel, le mostró todos los misterios del libro, Juan se arrodilló para adorar al ángel porque creyó que era el Señor. Pero el ángel le dijo, eso usted lo puede encontrar en Apocalipsis 19 y creo que el 22. Bueno, lo podríamos buscar. Entonces, pero Juan se confundió, pensó que el ángel era el Señor, ¿ya? Y dobló su rodilla seguramente para adorarlo. Pero el ángel le dijo, no, mira, no lo hagas, porque yo soy un consiervo tuyo junto con los profetas. Quien le mostró a Juan todos los misterios del libro fue un profeta, fue el ángel mensajero, fue un profeta. Y repito, el ángel le dijo a Juan, no lo hagas, porque yo soy un consiervo tuyo, junto con los profetas. Y le dijo, adora a Dios, porque todo verdadero profeta, hermano y amigo, apuntará al pueblo a que adoren al Señor Jesucristo, porque esa es la verdad, y el Señor Jesucristo es la palabra. Entonces, amigos, estos 7 truenos ya también ha sido profetizado, ha sido dicho ya que estos 7 truenos son los misterios, verdades contenidos en los 7 sellos. Y la profecía dice, serán estos misterios, verdades revelados divinamente los que literalmente convertirán el corazón de los hijos, es decir, nuestro corazón, a la fe de los padres de Pentecostés. Escuchen, amigos, exactamente así será. Entonces, por eso es que el profeta en su tiempo, antes de llegar al 7º sello, cuando el Cordero estaba abriendo los sellos, porque tampoco los abrió el hermano Branham, quienes contenían estos misterios de los 7 truenos eran esos 7 ángeles. ¿Ya? Y entonces, pero eso fue revelado por el Cordero. Ya quien abrió el libro es el Cordero, no fue ningún hombre. Acuérdense que no había ningún hombre era digno, ¿ya? Pero el Cordero, él es el único digno. Entonces, el libro, repito, fue abierto por el Cordero el año 1963, pero tenía que usar a un hombre, tenía que usar a un profeta. Y usó al hermano William Branham, ¿cierto?, para traernos estos misterios, verdades, convertir nuestro corazón a la fe de los padres de Pentecostés y también traer para nosotros todos los misterios de la redención, el título de propiedad, ya el pacto arcoíris. Amigos, y hay tanto en eso, ¿ya? Pero una redención, estos 7 truenos traen la redención completa. No redención parcial, redención completa. Es decir, el hombre, el redimido, recibe todo lo que perdió Adán en la caída. ¿Y qué perdió Adán? Adán perdió la jurisdicción ya sobre la tierra, porque Adán era un pequeño Dios con minúscula, ya que reinaba sobre la tierra. Entonces Adán perdió eso, ya, y perdió los derechos de la vida eterna porque llegó a ser un simple mortal. Pero ahora, por eso Cristo fue al Calvario para redimir, ¿para quién? Para nosotros, todo lo que perdió Adán. Y ahora en el tiempo del fin, esto está siendo revelado. Porque recuerden, o sea, y digo lo último, el libro tenía nombres. Y esos nombres fueron escritos en ese libro antes de la fundación del mundo, de acuerdo a Apocalipsis 13:8 y 17:8. Lea usted esos dos y compare esas escrituras, Apocalipsis 13:8 y Apocalipsis 17:8, y usted va a entender que los nombres que estaban escritos en ese libro, el libro de la redención del Cordero, el libro de la vida o el libro de redención del Cordero, fueron escritos antes de la fundación del mundo y fueron escritas no con tinta de oro, sino con la sangre de Jesucristo. Y Jesucristo en Apocalipsis 5, el Cordero, viene a reclamar todo lo que su sangre ha redimido.
Y terminando, ahora sí, porque es difícil terminar, pero amigos, entonces son estos misterios, ¿verdad?, de los 7 truenos, los que realmente convierten nuestro corazón a la fe apostólica original y son los que nos redimen. Nos redimen para recibir todos los derechos de redención, ¿ya?, para recibir toda la naturaleza divina de la cual Adán cayó y para recibir también esa gloria, la gloria que Jesucristo dijo en San Juan 17, dijo: Padre, la gloria que me has dado, yo se las he dado a ellos. Pero eso lo compartiremos, digamos, en otra oportunidad. Amigos, un cordial saludo, me pasé, yo quería 20 minutos, pero estas cosas son así. Entonces, un gran abrazo para ustedes, espero que no les incomode, y para ustedes, hermanos creyentes del mensaje, también un gran abrazo de afecto fraternal. Hasta pronto.